Les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal, un libro de texto de estudio independiente escrito por Zenas Beckett. Es un placer compartir con ustedes esta enseñanza, mis hermanos, y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que la manera de sacarle el mayor provecho a este video es leyendo también el libro Introducción a la Doctrina Pentecostal, escrito por Zenas Beckett. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo hace para recibir futuros notificaciones a futuros videos. Estamos todavía estudiando la unidad número 3 que se titula El Espíritu Santo Prometido. En videos pasados empezamos a ver el papel del Espíritu Santo dentro de la Trinidad y esa función que tiene el Espíritu para producir la santidad en la vida del creyente. Otro de los videos estuvimos hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Decíamos que es una experiencia a disposición de todos los creyentes. Y también analizábamos la evidencia sobrenatural del hablar en lenguas. El video pasado nos enfocábamos en los frutos y los dones del Espíritu Santo, o empezábamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a seguir con ese tema. El capítulo número 8 es el que toca en esta hora. Estamos en el capítulo 8 titulado Oficios y Ministerios del Liderato como Dones del Espíritu. El liderato espiritual en el tiempo de la iglesia primitiva era muy diferente al del Antiguo Testamento. El sacerdocio, que es lo que se miraba en el Antiguo Testamento, ahí en Israel era hereditario. El hijo de mayor edad del sumo sacerdote heredaba esa posición de su padre. Tal vez usted recuerde, mi hermano, que la tribu de Leví, en vez de recibir un territorio en la tierra prometida, ellos tenían esta responsabilidad de servir en el sacerdocio y el cuidado del tabernáculo y del templo. En Josué 18:7 leemos: porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. El ministerio terrenal de Jesús vino y cambió la naturaleza del liderazgo espiritual. La herencia ya no determinaba la posición del liderazgo. Y así como Jesús llamó y comisionó a los 12 apóstoles, el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, llama y comisiona a los líderes de las iglesias. Aun cuando es correcto que algunas personas deseen un ministerio de liderazgo espiritual, la elección real es la del Espíritu Santo, no el deseo del candidato. Y en esta lección, en este capítulo, hermanos, vamos a estar enfocándonos en algunos de los requisitos como también trampas potenciales del liderazgo espiritual eficaz. Tenemos 3 diferentes lecciones. La primera lección se titula Llamamientos especiales y ministerios de liderato. La base de nuestro estudio será en esas últimas 2 categorías que nos faltaron por estudiar de los dones del Espíritu. Ahorita les digo más y si no tuvo la oportunidad de ver el video pasado. Pero vamos a empezar hablando acerca de los apóstoles y de los profetas. Vamos a responder a la pregunta si existen apóstoles y profetas en la iglesia hoy en día. Eso será lo primero con lo que nos vamos a encontrar. Estaremos hablando acerca de líderes proféticos bíblicos, la definición de la profecía. Después vamos a entrar a posiciones de liderazgo dentro de la iglesia y vamos a explicar cómo pastores, evangelistas y maestros son dones espirituales para la iglesia. Vamos a pasar algo de tiempo también aprendiendo acerca de ministerios de apoyo. Aquí describimos cómo los que ayudan o sirven son ministerios de apoyo esenciales para la iglesia. Estaremos estudiando también la administración de la iglesia y el liderazgo. También pasaremos un tiempo leyendo acerca de dones poco comunes del Espíritu Santo. En la lección 8.2, esta se titula El poder del Espíritu Santo en el testimonio. Aquí empezamos a ver un versículo clave para los pentecostales, que es Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a estar viendo un punto clave que es testificar acerca de Jesús. Y aquí vamos a explicar la diferencia entre la responsabilidad de testificar y el don de evangelizar. También vamos a ver el siguiente punto clave, que es el evangelista y el testigo. Y luego, trabajo de equipo. Vamos a ver algunos números del trabajo que se está haciendo alrededor del mundo para evangelizar. La lección 8.3, esta se titula La humildad y el poder milagroso del Espíritu. El primer punto clave aquí es el ser usado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. También el modelo para el creyente lleno del Espíritu. Aquí vamos a describir cómo la vida y las enseñanzas de Jesús son un modelo de humildad para los seguidores. Y también estaremos viendo el siguiente punto clave, que es poder con humildad. Y de esa manera vamos a estar cerrando este capítulo. Pero vamos a dar comienzo, mis hermanos. Estamos en el capítulo número 8. Oficios y ministerios de liderato como dones del Espíritu, lección 8.1, llamamientos especiales y ministerio de liderato.
Como les mencionaba en la lección pasada, se introdujo las 5 categorías de dones espirituales y ministerios que fueron sugeridas por el Dr. Anthony Palma. Y también se estudiaron ya en el video pasado 3 de las 5 categorías. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones para el culto de adoración. Aquellos 9 dones son muy apreciados por los pentecostales porque ellos representan claramente un impacto sobrenatural en nuestro caminar diario con Dios. Sin embargo, estos dones espirituales son más eficaces cuando operan a través del liderazgo eclesiástico calificado, ya sea a nivel local, del distrito o nacional. Un líder debería ser el mejor líder posible, natural o capacitado humanamente, a través de la educación y estudio de los principios del liderato, y así el Espíritu Santo puede ungir al líder en maneras dinámicas y sobrenaturales para lograr el crecimiento del reino de Dios. Los libros y seminarios sobre liderazgo de John Maxwell han sido de ayuda para muchos líderes y pastores dentro de la iglesia. Los libros sobre el tema del liderato incluyen, por ejemplo, las 21 leyes, cualidades indispensables de un líder, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, desarrolle el líder que está en usted, y también liderazgo 101, lo que todo líder necesita saber. Estos libros y seminarios le proveerán al líder de la iglesia las habilidades naturales de liderazgo que pueden ser ungidas por el Espíritu Santo y usadas en maneras sobrenaturales. Así que nos quedan 2 categorías de dones del Espíritu Santo inspirados divinamente que no fueron cubiertas en la lección pasada, mis hermanos. Está dones de liderazgo, que incluye los apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, administración, liderazgo y los que ayudan, y también los dones de servicio práctico, que es dar generosamente, servir y mostrar misericordia. Vamos a empezar con ministerios apostólicos y proféticos dentro de las asambleas de Dios. Como les había dicho, vamos a ver si existen o no apóstoles y profetas en la iglesia en nuestros tiempos. El apóstol Pablo consideró a los apóstoles y a los profetas como el fundamento de la iglesia, junto con Cristo Jesús mismo como la principal piedra angular. En Efesios 2, 20 y 21 él dijo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el sentido de establecer el fundamento para la fe cristiana de todas las generaciones que vienen, no tenemos apóstoles ni profetas hoy en día. Déjenme le repito esto: en este sentido de establecer el fundamento para la fe cristiana de todas las generaciones que vienen, no tenemos apóstoles ni profetas hoy en día. Pero en el sentido de colocar un fundamento en países y ciudades que nunca han tenido el mensaje del evangelio, los ministerios apostólicos y proféticos todavía se necesitan y se reconocen. Periódicamente en la vida de la iglesia pentecostal del siglo XX se han levantado voces diciendo que el Señor está haciendo una cosa nueva. Él está supuestamente levantando apóstoles y profetas en los últimos días. La primera generación de pentecostales en los Estados Unidos recuerda que este fue el mensaje de un movimiento conocido como el movimiento de la lluvia tardía. Esto sucedió a mediados del siglo XX. Tal enseñanza meramente se debilitó, solo para resurgir como una supuesta revelación nueva del plan de Cristo en los últimos tiempos para su iglesia. Y esto pasó a fines del siglo pasado. Según esta enseñanza reaparecida, la organización de la iglesia estorba en lugar de cumplir el plan de Dios para evangelizar al mundo. Así, estas voces aseveran: Dios está llevando a la iglesia de vuelta al modelo del Nuevo Testamento, donde los apóstoles son la autoridad más elevada dentro de la iglesia. Por lo tanto, en algunos grupos, los individuos están asumiendo los títulos de apóstol o de profeta. Es importante comprender 2 cosas. Número 1, las asambleas de Dios siempre han reconocido la existencia e importancia de los ministerios apostólicos y proféticos. Y número 2, hay razones bíblicas válidas para no instruir un proceso formal de nombramiento de apóstoles y de profetas. Mire, vamos a ver el liderazgo apostólico bíblico. Cuando se hace un estudio concluyente del papel de los apóstoles en el Nuevo Testamento, nos muestra que un apóstol depende totalmente del poder del Espíritu Santo y de sus dones sobrenaturales. Un apóstol engrandece el reino, llevando el evangelio a los pueblos que no han sido alcanzados. Un apóstol asesora a otros, ayudándoles a convertirse en líderes espirituales eficaces. Un apóstol es el que planta y fomenta congregaciones que se sostienen y se reproducen a sí mismas. Un apóstol es un modelo de responsabilidad que no busca títulos o posiciones. Un apóstol es aquel que enseña la sana doctrina basada completamente en la palabra de Dios.
Así que una persona que reúne todos estos requisitos podría ser llamado apóstol por la Iglesia Cristiana total. Aún así, no debería haber una búsqueda por asumir este título de apóstol. También debería de mencionarse que los apóstoles bíblicos aparentemente ministraron a toda la comunidad cristiana. Sin embargo, algunos grupos hoy nombran como apóstoles a personas que hablan solamente para un grupo pequeño. Los oficios verdaderamente apostólicos podrían bien aplicarse a personas que reúnen los requisitos mencionados más arriba. Y además deberían ser reconocidas por las denominaciones pentecostales, los pentecostales independientes y las fraternidades carismáticas. La casa de publicaciones de Asambleas de Dios, que es la Gospel Publishing House, ha publicado un libro que se titula Smith Wigglesworth, Apostle of Faith, o Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Y no hay evidencia de que él sea o se considere a sí mismo como un apóstol, o que deseara que otros lo reconocieran como tal. Los ministerios apostólicos existen todavía hoy, pero queda en manos de quienes son tocados por tal ministerio ungido el reconocer este don especial del Espíritu. El otro es el de los profetas. Vamos a ver los líderes proféticos bíblicos y qué sabemos acerca de ellos. Mire, la profecía es un don del Espíritu Santo que debería manifestarse ampliamente en una iglesia espiritual hasta que Cristo regrese. El Espíritu inspira a las personas abiertas y sensibles a su dirección con el don verbal de la profecía. Y Pablo declaró la importancia de este don en 1 Corintios 14:1. Él decía: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No obstante, el Nuevo Testamento no indica oficio alguno de un profeta en la estructura de liderazgo de la iglesia. De hecho, el mensaje de profecía siempre debe ser evaluado para estar seguros de que se dé conforme a la autoridad de la Escritura. Eso en base de 1 Corintios 14:29. Vamos a definir profecía, mis hermanos. Muchas iglesias no pentecostales enseñan que la profecía bíblica es simplemente la predicación de un sermón público. Y tal enseñanza o predicación presenta el evangelio con el intelecto humano, mientras que el don de profecía es una revelación sobrenatural. La predicación efusiva de un sermón es importante, pero no debería de confundirse con la revelación sobrenatural y espontánea de la palabra profética. El Espíritu Santo puede ungir al predicador cuando él preparó su sermón, pero esa no es una palabra de profecía. Si en medio de una predicación el Espíritu Santo interrumpe con una palabra profética, los miembros de la congregación estarán conscientes de que el Espíritu les está hablando directamente. Lo mismo podría ser cierto cuando el Espíritu mueve a un creyente en la congregación a hablar la palabra de profecía. El don de la profecía no debería ser confundido con la profecía como una predicción de los eventos del fin de los tiempos o del futuro. De hecho, la predicción del futuro no es el significado principal de la palabra profecía en la Biblia. Un profeta bíblico era quien hablaba un mensaje de Dios al pueblo. A menudo el mensaje guardaba relación con los problemas o advertencias de ese tiempo contemporáneos. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron un llamado a Israel a apartarse de una conducta carnal y seguir la obediencia total a Dios. Sin embargo, las palabras entregadas en el idioma del pueblo fueron palabras de Dios y no los pensamientos del profeta. Dentro de los dones de liderazgo encontramos también a los pastores, evangelistas y maestros. Posición de liderazgo en la iglesia, dice este siguiente punto clave. En el Nuevo Testamento los evangelistas no iban de una iglesia a otra. En lugar de eso fueron a donde estaban los pecadores. La labor del evangelista es la de predicar el evangelio a quienes todavía no son creyentes. Como Felipe, el evangelista siembra la semilla y luego se mueve para sembrar en otro lugar. Y otros ministros obviamente deben de cooperar para conservar la nueva cosecha. Los pastores, ellos son los encargados de los rebaños o congregaciones locales. Mientras que el trabajo principal de los evangelistas es el de alcanzar a los perdidos, el ministerio primordial de un pastor es exponer la escritura a los creyentes. Y no obstante, esto no impide que el pastor predique un mensaje de evangelización a las personas no creyentes que pueden estar presentes en la congregación. Y aún después de un sermón que edifica a los creyentes, es apropiado dar una oportunidad para que los no convertidos acepten a Jesús como su Salvador personal. La Escritura hace referencia a los ancianos u obispos o superintendentes, que son comúnmente vistos como términos correspondientes a pastores. Ahora, la opinión está dividida en cuanto a si los dos títulos que encontramos en Efesios 4:11 se refieren a la misma persona o los maestros son una clase separada. No obstante, hay bastantes referencias hacia los maestros en otros pasajes bíblicos como para indicar una función separada. Aún así, un pastor también enseña como parte de su ministerio al cuerpo de Cristo.
Existen semejanzas externas entre profecía y enseñanza. Ambas son habladas en el idioma de los oyentes. Sin embargo, la profecía habla al corazón, mientras que la enseñanza habla al entendimiento. Otro de los puntos claves de esta lección son los ministerios de apoyo. Aquí es donde describimos cómo los que ayudan o sirven también son ministerios de apoyo esenciales en la iglesia. Pareciera que en nuestros tiempos los dones visibles y espectaculares a veces son más deseados en comparación de los ministerios que apoyan al liderazgo. Y aunque todos podemos ser ejemplo del carácter y conducta cristianos, no todos pueden ser líderes con dones más visibles. El amor motiva este don del Espíritu Santo. El servir incluye ministraciones tales como ayudar al necesitado, ayudar al físicamente discapacitado o hacer algún servicio cristiano que contribuya al beneficio del cuerpo de Cristo. Un ujier o una secretaria de la clase de escuela dominical puede realizar tareas ungidas por el Espíritu que hace el ministerio de la iglesia más eficaz. Debido a que estos dones están incluidos en la lista de ministerios del Espíritu Santo, ningún creyente lleno en el Espíritu puede decir que no tiene algún don. El siguiente tema principal es la administración de la iglesia y el liderazgo. Para una operación más eficaz y eficiente de la iglesia, debe haber un liderazgo dirigido por el Espíritu. El don de administración capacita a la persona para guiar las operaciones financieras y administrativas de una iglesia local u organización. Los dones de ayuda y administración pueden bien indicar las funciones de los diáconos y los obispos, quienes se mencionan específicamente por primera vez en Filipenses 1:1. Y aún es muy posible que ellos no fueran oficios fijos por el tiempo en que Pablo escribió Primera de Corintios. Estos dones del Espíritu Santo obviamente se necesitan en las iglesias pentecostales con miles de miembros, pero también en las operaciones administrativas de toda la iglesia. La palabra griega, el que preside, que encontramos en Romanos 12:8, se usa también en Primera de Timoteo 5:17, y ahí se refiere a ancianos que gobiernan. La palabra tiene dos significados principales, mis hermanos: dirigir y cuidar, o dar ayuda. Y al combinar los dos significados, vemos que este don del Espíritu es liderazgo compasivo. La iglesia es verdaderamente bendecida cuando el líder no es solamente un administrador eficaz, sino también un líder que se preocupa por los demás. En este siguiente punto clave vemos los dones poco comunes del Espíritu Santo. Los diezmos y ofrendas proveen el apoyo financiero para los ministerios locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, algunos creyentes llenos del Espíritu son bendecidos en el don de dar generosamente y con gozo. Si Dios ama a un dador alegre, como lo afirma la Escritura en 2 de Corintios 9:7, entonces el dar bajo inspiración del Espíritu, más allá de las expectativas normales, debe traer el mayor gozo al creyente generoso. Este dar abundante y dadivoso puede incluir posesiones personales, así también como dinero. Sugiere compartir generosa o liberalmente, sin esperar nada a cambio. Quizá recordemos que Pablo alabó a los santos en Macedonia y Acaya por hacer una contribución para los santos pobres de Jerusalén. Esto en Romanos 15:26. Fue su generosidad impulsada por el Espíritu Santo, no sus diezmos, los que ayudó al pobre en la iglesia de Jerusalén. Y hay una relación estrecha entre una persona que da generosamente y una persona que muestra misericordia. Ambas van más allá de la obligación requerida, y el Espíritu motiva los dos dones, los cuales se complementan naturalmente. Mostrar misericordia comprende el cuidado personal del necesitado, del enfermo, del hambriento, del desguarnecido y de los presos. Y este es uno de los dones más importantes, como Jesús mismo lo indicó. Y así como el ministerio de dar generosamente muestra misericordia, también el mostrar misericordia debe hacerse con alegría, no con un sentido de obligación o de mala gana. Animar a otros es otro importante don del Espíritu, mis hermanos. Este incluye traer unidad al cuerpo de Cristo al reconciliar diferencias y desarrollar compañerismo cristiano. En un mundo de humanos ególatras, se necesita un don del Espíritu Santo para desarrollar relaciones marcadas por el amor divino. Espero que esto nos ayude a entender que la vida llena del Espíritu es emocionante. Cada día es una nueva experiencia. Y así como vemos al Espíritu Santo trabajando sobrenaturalmente en las relaciones humanas, nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál obra maravillosa del Espíritu veremos o de cuál obra seremos parte el día de hoy? Y de esa forma llegamos al final de la lección 8.1, llamamientos especiales y ministerios de liderato. Este es un buen momento para pausar si lo necesita. De otra forma, pues vamos a dar comienzo a la lección 8.2, el poder del Espíritu Santo en el testimonio.
Quizá usted se haya encontrado con alguien que le ha hecho las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir usted con que Jesús es el único camino de salvación? Y si yo no creo en Él, ¿no iré al cielo entonces? O tal vez le preguntaron, ¿no es una manera presuntuosa de ver todas las otras religiones? Un testigo fiel tuvo una respuesta a esa pregunta. Él dijo, no quisiera ser presuntuoso como para hacer tal declaración por mí mismo, pero Jesús lo dijo. Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, de modo que cualquiera de ellos estaría autorizado para hacer la declaración. Y aunque es teológicamente cierto que Jesús es el único camino a la salvación, declarar la verdad sin sensibilidad hace que suene como soy más santo que tú. Y otra manera de contestar la pregunta provocativa es incluir a los cristianos junto con otras religiones y decir todos, judíos, hinduistas, musulmanes, budistas, cristianos han pecado y están perdidos, pero cualquiera de nosotros puede ser salvo al poner su fe y confianza en Jesucristo. Hay un versículo clave para todos los pentecostales y ese versículo es Hechos 1, versículo 8. El contexto de este versículo pone el testimonio en la perspectiva correcta. El Cristo resucitado estaba comiendo con los discípulos en una ocasión. Jesús quería comunicarles una cosa, pero las mentes indagatorias estaban concentradas en otras cosas. Jesús mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, versos 4 al 5. Sin embargo, los discípulos estaban pensando en otras cosas. En el versículo 6 dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús atrajo su atención a su mensaje anterior. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1 del 7 al 8. Y esta promesa, mis hermanos, todavía es válida. Habiendo casi acabado de estudiar los emocionantes dones del Espíritu, necesitamos mantener nuestras prioridades en orden. Jesús les dijo a los discípulos que iban a recibir poder cuando recibieran al Espíritu Santo. El propósito de este poder era para esparcir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Los dones del Espíritu equipan a la iglesia para dos propósitos: para edificar a los creyentes y para alcanzar a los perdidos por medio del testimonio de la salvación gratuita y completa de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar el propósito de edificar a los santos. No es solo hacerlos sentir bien sobre sí mismos, es hacerlos testigos más eficaces. De entre todos los creyentes, los pentecostales deberían ser testigos fieles. El siguiente punto clave de la lección nos dice testificar acerca de Jesús. Testificar incluye decir a los pecadores cómo encontrar perdón por sus pecados, pero también incluye decir a los amigos y conocidos acerca de Jesús y lo que significa para usted ahora. Primero, sin embargo, usted debería hacerse de amigos si su testimonio ha de ser eficaz. Un evangelista puede venir a su comunidad y muchas almas pueden ser salvas a través del mensaje de salvación. Sin embargo, los que asisten a tales ministerios de evangelización vienen porque un cristiano ha compartido lo que Jesús hizo en él o en ella, tanto por palabra como por una conducta de vida piadosa. Nuestro testimonio debería de expresar nuestro amor por Jesús y el gozo inefable que Él ha traído a nuestras vidas, mis hermanos. Si ese gozo y entusiasmo no están ahí, debemos tomar tiempo para acercarnos a Jesús. Calvin Miller describe cómo los nuevos cristianos, aunque carentes del conocimiento de la Biblia, que a menudo pensamos es necesario antes de que podamos testificar, pero él demuestra cómo ellos pueden hablarle a otros de Jesús. Él dice, algunos cristianos eran tan nuevos en Cristo, ellos todavía no habían tenido el tiempo para aprender el plan para testificar. No obstante, estaban rebosando de gozo, tal como una joven que acababa de comprometerse. Ella no tiene que tomar una clase para aprender a compartir sus buenas noticias o para mostrarle su anillo de compromiso a otros. Ella hace brillar el diamante y entusiasmantemente alardea sobre su prometido, porque está llena de gozo, está enamorada, y esto es también lo que pasa cuando nosotros nos enamoramos de Cristo. En este siguiente tema principal leemos del evangelista y el testigo. Si el Espíritu Santo anhela conducir pecadores a Cristo más de lo que nosotros deseamos, Él está listo para ungir nuestros esfuerzos cuando damos testimonio en fe. Esto no significa que cada persona con quien nosotros compartimos a Jesús responderá positivamente. Demasiados cristianos se rinden al testificar cuando con el primer esfuerzo parecen fallar.
Pero mientras más testificamos, más grande será nuestra sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, conduciéndonos a las personas que esperan que alguien les testifique. Bill Bright fue personalmente un gran ganador de almas y de inspiración a otros para testificar. Atrape la emoción de este ganador de almas. Mire, él decía lo siguiente: dar testimonio es un reboce de la vida de uno en Cristo. El apóstol Pablo escribió: porque el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, antes de que nosotros podamos cumplir la gran comisión e ir y hacer discípulos a todas las naciones, debemos guardar el mandamiento, el cual es amar. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Luego, contritos por su amor, amamos a nuestro prójimo y a nuestros enemigos y les hablamos de Jesús. Donde quiera que yo vaya, si estoy solo con una persona por un par de minutos, empiezo a hablarles acerca de Jesús. Yo encuentro que hay un montón de eunucos etíopes. Vea el ejemplo de Hechos 8. A lo largo del camino, me subí en un avión el otro día, decía este hombre, en viaje hacia Nueva Jersey, y estaba sentado junto a un joven ingeniero de Oxford. Mientras hablábamos, él me dijo que quería hacerse cristiano. Oró en voz alta y yo oré con él. Él estaba tan emocionado y Dios nos había puesto juntos. Bajé del avión en New Jersey y un portero estaba esperando mi equipaje. Yo le di un folleto de las 4 leyes espirituales y le pregunté si era cristiano. Él dijo que no. Yo le dije si le gustaría hacerlo. Seguro que me gustaría, replicó. Él leyó por un rato hasta que llegó a una pequeña oración en el folleto y una explicación de cómo orar. Esa oración dice: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz, por mis pecados. Ven a mi vida, perdona mis pecados, cambia mi vida, hazme el tipo de persona que debería ser. Yo le pregunté: ¿esa oración expresa el deseo de su corazón? Seguro así es, contestó él. Vamos a orar, le sugerí, y lo hicimos. Y otra vez él estaba muy agradecido por el tiempo que me había tomado para presentarle al Señor Jesús, a quien él había querido conocer por largo tiempo. Mis hermanos, puede que ustedes no tengan semejante experiencia la primera vez que testifiquen, pero el Espíritu Santo obviamente estaba poniendo en el lugar correcto a la gente que este hermano Bill Bright, debía de encontrar. Probablemente Bright tenía el don de evangelista, así como una unción personal como testigo, pero conociendo el corazón compasivo de Dios por los pecadores, sabemos que está buscando testigos que hablarán al perdido en su nombre. El siguiente punto clave o tema clave de la lección es trabajo en equipo, y a veces nos sentimos solos, hermanos, tratando de salvar al mundo con nuestro débil testimonio, pero solo para permitirle saber de qué gran equipo de portadores de buenas nuevas es parte usted. Observe el diagrama que nos muestran en el libro. Voy a tratar de leerle un poquito de ese diagrama o esa tabla de información. Ese diagrama nos muestra el crecimiento de los creyentes llenos en el Espíritu alrededor del mundo en el siglo pasado y que continúa creciendo hasta nuestros tiempos. Mire, hay tres tiempos o fechas de referencia: 1900 después de Cristo, el año 1970 después de Cristo y el año 2000 después de Cristo. Vamos a ver algunos de los continentes, si no es que todos. Por ejemplo, África, en el año 1900 había 901,000 creyentes pentecostales. En 1970 ese número subió a más de 17 millones y en el año 2000 se estiman 126 millones. En América Latina, en el año 1900 había alrededor de 10,000 creyentes pentecostales. En 1970 ese número subió a 12 millones y para el año 2000 se estimaban arriba de 141 millones. En total alrededor del mundo, en el año 1900 se estimaban 981,000 creyentes pentecostales. Para el año 1970 estamos hablando de 101 millones y para el año 2000 estamos hablando de encima de 612 millones de creyentes pentecostales. Estas cantidades, mis hermanos, cubren más allá de las membresías de las asambleas de Dios alrededor del mundo. Y no obstante, las asambleas de Dios han sido usadas por nuestro Dios de una gran manera en el siglo pasado, desde su fundación, que fue en el año 1914. Recuerde cómo Eliseo oró para que su criado viera el ejército celestial invisible para el ojo humano, que cubrían las colinas con caballos y carros de fuego para proteger a Eliseo y a su criado del rey de Siria. Estos números son meramente estadísticos. Cada persona en la cifra es parte del ejército de testigos, creyentes llenos del Espíritu. Nosotros sabemos que no estamos solos contra las fuerzas de Satanás, que parecen a veces estar oprimiendo al pueblo de Dios. La batalla es del Señor. Nosotros somos la infantería. Las asambleas de Dios regularmente actualizan las estadísticas de su ministerio en su sitio de web.
Puede encontrar en su libro, al igual que en la página de Asambleas de Dios, esos números también. Eso es el final de la lección 8.2, mis hermanos, lección 8.2, el poder del Espíritu Santo en el testimonio. Este es un buen momento para pausar si necesita una pausa. De otra manera, pues vamos a entrar a la lección 8.3, la humildad y el poder milagroso del Espíritu. Si usted, mi hermano, ha sido cristiano por un largo tiempo, ha oído de fracasos morales y espirituales, aún entre el liderazgo. A la sociedad de hoy le encanta señalar con el dedo para acusar a los cristianos que no viven de acuerdo a sus creencias y enseñanzas. Mientras tanto, se le da poca atención a la avaricia desfrenada y a la corrupción en los negocios, la política y la población y a la población en general. El mensaje es claro. Los cristianos evangélicos y pentecostales predican y enseñan integridad y moralidad, pero realmente son como el resto de nosotros. La causa de Cristo es dañada y ganar a los perdidos se hace más difícil. Hay poco valor en recordar los nombres de aquellos que han cedido a la tentación. Satanás todavía está atacando a los cristianos, aun cuando ellos profesan ser creyentes llenos del Espíritu. El Nuevo Testamento nos habla de faltas que estremecieron la iglesia primitiva. Pablo relata que Dimas lo abandonó porque él amaba las cosas de este mundo. Leemos de eso en 2 de Timoteo 4. También está el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5. Tampoco le dieron crédito a la iglesia primitiva. ¿Por qué dedicamos una lección completa a un peligro en el que los creyentes pentecostales pueden inconsistentemente convertirse en víctimas? Mis hermanos, uno de los ministerios del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir una vida santa. Pero si no mantenemos una relación estrecha con el Espíritu Santo, la tragedia puede ocurrir. Este punto clave dice ser usado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Sentir la unción del Espíritu Santo para dar una palabra profética, para dar una interpretación de lenguas, para orar por una persona con una enfermedad terminal y luego testificar de una sanidad milagrosa o discernir la fuente de una manifestación, pueden ser experiencias impresionantes. Sin embargo, tales señales poderosas de que el Espíritu Santo está obrando a través de un creyente lleno del Espíritu pueden ser una bendición y un desafío. La bendición no es difícil de explicar. Ver a Dios obrando para salvar almas y transformar vidas a través del ministerio a otros produce una respuesta cálida y una alabanza de gratitud. Dios está vivo y obrando en las vidas de su pueblo. Ver de primera mano el poder de Dios obrando antes que a través del testimonio de alguien más es especialmente edificante. No obstante, por otra parte viene el desafío. Sabemos que es Dios quien ha hecho la obra milagrosa. Sin embargo, es fácil volverse orgulloso en vez de pensar, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, como dice Lucas 12:48. En algunos casos, las bendiciones posiblemente se pierden, porque Dios sabe quién puede manejar el éxito y la bendición con humildad y quién no puede. Aún así, no deberíamos estar satisfechos con vidas sin fruto solamente por esta razón. Antes bien, deberíamos permitir al Espíritu Santo que produzca el fruto del Espíritu en nuestras vidas. De este modo podemos ser instrumentos útiles cuando Él decida actuar con poder divino entre su pueblo. A veces nos preguntamos por qué Dios usa personas que sabemos que no están viviendo una vida controlada por el Espíritu como se debería. Muchas personas tienen miedo de testificar, sabiendo que tienen imperfecciones y defectos en su propia vida. Sin embargo, si Dios tiene que esperar instrumentos perfectos antes de poder actuar sobrenaturalmente a través de los humanos, no habría intervención divina en nuestra vida humana. Aún el apóstol Pablo sabía que él tenía carencias en varios aspectos. Les escribió a los Corintios en 1 Corintios 2 del 3 al 5, diciendo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En su segunda carta a la misma iglesia citó a algunos de sus críticos, por ejemplo 2 Corintios 10:10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aún así, hermano, el apóstol Pablo es considerado como el ejemplo de un hombre de la presencia y el poder de Dios. Así que nosotros no podemos ser jueces de quién puede y quién no puede ser usado por Dios en los dones del Espíritu sobrenaturalmente, en la adoración y también en el ministerio de la iglesia. Todos deberíamos desear ansiosamente los mejores dones, pero siempre con humildad, recordando que no son los dones para nuestro uso personal, sino los dones del Espíritu para su propio uso.
El siguiente punto clave nos habla del modelo para el creyente lleno del Espíritu. Nuestra meta como creyentes llenos del Espíritu es ser como Jesús. En uno de los grandes pasajes teológicos de la Biblia, Pablo dice a la iglesia filipense: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y luego Pablo procede a describir cómo Jesús se humilló a sí mismo. Dejando al lado su posición divina con el Padre, Él se hizo hombre y murió en la cruz. Hermanos, ¿pudieran ustedes relacionarse en el acto de humildad con un acto humano comparable, como el de hacerse una hormiga y comunicarse con esa forma de vida si fuera posible? Algunos cristianos, al buscar una manera fácil de ser como Jesús, encuentran algo en la vida de Jesús que se ajusta a su personalidad. Jesús expresó indignación divina por el comercio que se llevaba a cabo en el templo. Recordaremos de Mateo 21:12 que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este solo incidente en la vida de Jesús motiva a algunos para justificar su lucha en maneras no cristianas contra quienes no están de acuerdo completamente con su punto de vista. Sin embargo, empezando con la declaración de Pablo sobre la humildad de Cristo al venir a la tierra a morir por nuestra salvación, debemos de considerar toda la enseñanza y la vida de Jesús. El incidente en el templo puede más bien haber sido una lección única para sus discípulos, en vez de una descripción de lo que una vida como la de Jesús realmente debería de ser. Hermanos, a través de los evangelios, las referencias a la humildad y mansedumbre de Jesús son muchas. La mejor descripción de la humildad de Jesús se encuentra en sus propias palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos habla de aprender, y no aprender cómo arrojar a los cambistas de la iglesia, sino cómo ser humilde. Aún en la cruz, donde Él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles para liberarlo, Él humildemente aceptó el abuso y la crucifixión para que nosotros tuviéramos su salvación gratuita y completa. En muchas formas, la humildad y la mansedumbre son sinónimos cercanos. Están incluidos en la lista de virtudes espirituales, haciendo una distinción. La palabra griega para mansedumbre puede también significar afable. La palabra griega para humilde significa literalmente modesto o de bajo grado. El siguiente punto clave es poder con humildad. La advertencia de Pablo a los creyentes llenos en el Espíritu a la necesidad de ser humildes se encuentra por todas sus cartas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso se los escribió a los filipenses. Santiago vio la misma necesidad de humildad. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y asimismo Pedro aconseja a los jóvenes: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Primera de Pedro 5:5. Finalmente, Pablo refuerza su llamado a la humildad con virtudes similares tan importantes para una vida llena en el Espíritu e investidura de poder. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad es el ingrediente esencial para la unidad de la iglesia, pero también debería ser nuestra actitud hacia aquellos cuya doctrina es diferente a la nuestra. Los no pentecostales raramente son persuadidos a aceptar la experiencia pentecostal por acercamientos que ellos perciben como orgullosos o arrogantes. Una actitud humilde y afable, acompañada de la obra dinámica del Espíritu, ha traído a muchos a la experiencia pentecostal. La evidencia acumulada es abrumadora. Mientras algunas religiones aumentan sus simpatizantes al asesinar con violencia a cristianos y a otros que no comparten sus creencias, el cristianismo ha crecido a través de la humildad frente a la persecución y aún al martirio. La sangre de los mártires, junto con la persecución y sufrimiento de los santos, todavía dirige el crecimiento del reino de Cristo. La humildad no consiste en cruzarse los brazos mientras el mundo pasa, sino que es la actitud que debemos tener mientras evangelizamos, a través del poder del Espíritu Santo, para ganar los perdidos para Cristo. Puede haber momentos cuando el Espíritu nos impulse a actuar en maneras que desafían a Satanás y al mal con el mundo, pero estos momentos serán las excepciones, no la regla. Orar en el Espíritu puede a menudo transformar situaciones que la sabiduría humana y la fuerza no pueden nunca cambiar.
De esa manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección 8.3, la humildad y el poder milagroso del Espíritu, y también con esto terminamos todo este capítulo 8, en el cual estudiábamos oficios y ministerios de liderato como dones del Espíritu. Hubo 3 lecciones que estuvimos analizando. La primera lección, llamamientos especiales y ministerios del liderato, estuvimos viendo esas 2 categorías de los dones del Espíritu, los dones de liderazgo y dones de servicio práctico, en los cuales analizábamos si el ministerio apostólico y profético todavía existían en nuestros tiempos. También estábamos aprendiendo acerca de la posición de liderazgo en la iglesia, los pastores, los evangelistas y los maestros. Otro de los puntos claves fue los ministerios de apoyo, también la administración de la iglesia y liderazgo, y los dones poco comunes como es el hacer misericordia, el dar generosamente, animar a otros. En la lección 8.2 estábamos estudiando el poder del Espíritu Santo en el testimonio. Veíamos el versículo clave para los pentecostales, que es Hechos capítulo 1 versículo 8. Aprendíamos acerca de testificar acerca de Jesús. Veíamos la diferencia entre un evangelista y el testigo. Y también en esta misma lección veíamos el trabajo en equipo. Analizábamos algunos números de lo que se ha visto alrededor del mundo. En la lección 8.3, la humildad y el poder milagroso del Espíritu. Aquí nos enfocábamos en ser usados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero también poníamos énfasis en el modelo para que el creyente lleno del Espíritu, demostrarlo con la vida también. Y también poníamos énfasis en el poder de la humildad, que haya poder del Espíritu con humildad en nuestras vidas. Eso fue el capítulo 8. Dios les bendiga.